Equilibrio de una partícula. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio es necesario que la sumatoria de sus fuerzas en X sea igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0. Veamos un ejemplo. Dice, determine la tensión necesaria en los cables BA y BC para sostener el cilindro de 60 kilogramos que se muestra en la figura. Primero que nada hacemos un diagrama de cuerpo libre donde vamos a posicionar nuestras fuerzas. Tenemos la fuerza BA, tenemos la fuerza BC, BA y tenemos la fuerza BD. Si observas, tenemos un ángulo de 45 grados y tenemos un triángulo que es semejante a este que se forma de B a A. Si yo encuentro este ángulo, es el mismo que si yo encontrara el que está aquí posicionado. Entonces, vamos a encontrar, nos están dando la masa, que es de 60 kilogramos del cilindro, pero no podemos trabajar con masa, tenemos que transformarlo a fuerza. Y para hacerlo necesitamos multiplicar esa masa por la gravedad, que equivale a 9.81 metro entre segundo al cuadrado. Y al multiplicarlo nos da de 588.6 newton. Eso es el peso y representa la fuerza que ejerce BD. Ahora, para calcular las fuerzas BA o la tensión BA y la tensión BC, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar las coordenadas rectangulares como dejándolas representadas. Por ejemplo, si yo tuviera el valor de la fuerza de BC, para encontrar esa coordenada tendría yo que multiplicar la magnitud BC por el coseno de 45 para encontrar la coordenada en X y lo mismo para encontrar la coordenada en Y. Pero como no se conoce esa fuerza, solamente la dejamos representada de esta manera. Ahora, puedo encontrar el ángulo que se encuentra aquí haciendo una tangente inversa del cateto opuesto, que es 3, entre el cateto adyacente, que es 4, y me daría de 36.87 grados, que correspondería a este ángulo. Pero también lo puedo manejar como 4/5, que representa el coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y 3/5, que representa el seno, que es 3 cateto opuesto entre la hipotenusa. Lo que tú hagas, si utilizas el ángulo o utilizas la fracción representando a las identidades trigonométricas, te tiene que dar lo mismo. Entonces vamos a continuar con las identidades. Cuando calculamos, tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en X e igualarla a 0 para ver si se encuentran, o mejor dicho, aplicando que este concepto de que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 para poder encontrar esas fuerzas desconocidas. Entonces, lo que voy a hacer es colocar los valores de X de cada una de ellas. En este caso, para este lado, menos BA por 4/5 representa la componente en X de digamos, de este triángulo que se formaría. Aquí formaríamos un triángulo y sería el valor que le corresponde a X. De este lado tomaríamos BC por coseno de 45, que es el valor que le corresponde a esta X. Y si observas, estos 588.6 no tienen componente en X porque se encuentran sobre el eje Y. Por lo tanto, solamente sumadas estas dos fuerzas debe ser igual a 0. Ahora, si quiero calcular la sumatoria de fuerzas en Y para igualarla a 0, tengo que tomar los valores de Y, que en este caso sería la magnitud por la dirección,
que en este caso es 3/5. Y de este lado sería sumarle la magnitud por la dirección, que en este caso es de 45 grados. Y le restamos el valor del peso. Es negativo porque si observas el vector se encuentra sobre el eje Y negativo. Ahora, una vez formuladas las ecuaciones, lo que hacemos es despejar un término, por ejemplo, BA, y dejarlo en función de la otra para posteriormente sustituirlo en la segunda ecuación. Entonces, si despejamos BA, nos quedaría como menos 5 BC coseno de 45 entre menos 4. Es decir, este está sumando, pasa restando y esto se encuentra como fracción 4/5. Cuando este está dividiendo, al pasarlo del otro lado pasaría multiplicando y este que está multiplicando pasaría dividiendo, pero se lleva este signo, el signo de menos. Ahora, para encontrar ese valor, usamos lo podemos sustituir directamente este que acabamos de encontrar en la segunda ecuación en el valor de BA. Si observas, al sustituirlo, tendríamos que multiplicarlo por 3/5, que representa el seno del ángulo, más el cateto del otro triángulo en Y, que es BC por el seno de 45, y esto sería igual a 588.6 ya despejando. A la hora que simplificamos, nos quedaría, todo esto nos quedaría como 0.5303 BC más seno de 45, que te da de 0.7071 BC, y la suma de estos dos debe ser igual a 588.6. Como puedes ver, tenemos términos en común, que es BC aquí y BC. Por lo tanto, puedo factorizar, sumar, y una vez que sumo, puedo dividir 588.6 entre 1.2374. Y esto me da el valor de esa tensión, que es de 475.67 newton. Es decir, que la tensión en BA debe tener esta magnitud para que mantenga a este cilindro en equilibrio. Una vez que ya encontramos esta tensión de BC, lo que hacemos es sustituir ahora en la ecuación que se había despejado. Entonces déjame borrar esto para no confundirte. Y tomamos el valor de BC, lo sustituimos aquí y nos quedaría de esta manera. A la hora de simplificarlo o de calcularlo, mejor dicho, nos queda un valor de 420.44. Si quieres comprobar que realmente están correctos tus valores, tendrías que sustituir este valor de BA en la ecuación 1 o en la 2, en la que tú quieras, y también el valor de BC, de preferencia con todos sus decimales, para que compruebes que su valor va a ser, o la suma de esos dos tensiones va a ser igual a 0. Y con esto tendríamos o se mantiene el cilindro en equilibrio, siendo una tensión para BC de 475.67 newton y para BA y para BC una tensión de 420.44 newton. Ok, ahora te voy a explicar un método más sencillo. Este método, con el mismo problema, teniendo el cilindro que equivale, que tiene un valor de 60 kilogramos y nos piden las mismas tensiones, pero ahora vamos a utilizar el método de Lamy. El método de Lamy consiste en apoyarnos en la ley de senos para encontrar esas tensiones que hacen que este cuerpo se mantenga en equilibrio. Volvemos a hacer lo mismo, calculamos el peso multiplicando la masa por la gravedad, obtenemos el peso
y con este peso vamos a calcular las tensiones que nos están pidiendo. Ahora, en este caso tenemos un ángulo de 45 grados. Con la tangente inversa podemos calcular este ángulo de 36.87 grados. Acuérdate, tangente inversa del cateto opuesto que es 3 entre 4. Son triángulos semejantes, por lo tanto, si yo calculo este ángulo, va a ser el mismo que se encuentra aquí. Una vez que ya tengo estos dos ángulos conocidos, si observas, este vale 90 grados y este también vale 90 grados. Juntos, sumando estos dos, me dan un valor de 126.87 grados. Y al hacer lo mismo del otro lado, sumando 45 más los 90 grados, me da un total de 135 grados. Como es una circunferencia, la suma de los tres ángulos me debe dar 360 grados. Por lo tanto, sumo 126.87 más 135 me da un valor, y se lo resto a 360, me da un valor de 98.13. Significa que ya conozco los tres ángulos y un solo lado. Con eso ya puedo calcular mis tensiones. Entonces vamos a poner aquí. ¿Qué sigue? Ahora, me voy a apoyar en la ley de senos para encontrar esos lados, esas tensiones. Si yo conozco un lado, por ejemplo, 588.6, y lo divido entre el seno de su ángulo opuesto, y eso lo igualo a la tensión que ando buscando de BA y lo divido entre su ángulo opuesto. Siempre debo dividirlo entre el seno del ángulo opuesto a ellos, al lado que ando buscando. Entonces, en este caso queda como BA entre seno de 135 igual a 588.6 entre 98.1. Al realizar el cálculo, multiplico este seno de 135 por 588.6 y lo divido entre seno de 99.13, obtengo el valor de esa tensión. Hago lo mismo para encontrar la tensión en BC, solo que ahora lo divido entre su ángulo opuesto y tomo otra vez el valor que tengo completo, que es el de la tensión de BD dividida entre el seno de 98.13. Despejo, este pasa multiplicando, lo divido entre el seno de 98.13 y obtengo la tensión de BC. Como puedes ver, nos dio lo mismo, solo varía unas cuantas décimas o centésimas y con diferentes métodos, diferente del método de componentes y utilizando componentes y el método de Lamy para las fuerzas en equilibrio. Ahora, continuamos. Vamos a ver ahora otro caso donde vamos a utilizar fuerzas en equilibrio, pero mediante estas tensiones están, o mejor dicho, están sosteniendo este objeto mediante resortes. Entonces, ¿cómo se va a calcular estas tensiones? Dice, la longitud no alargada del resorte AB, aquí tenemos, AB, es de 3 metros. Si el bloque se mantiene en la posición de equilibrio mostrada, determine la masa del bloque D. Para poder hacer esto, necesitamos otra vez trazar nuestro diagrama de cuerpo libre y posicionar las fuerzas. Aquí tenemos una fuerza que va de AB y otra fuerza que va de AC o tensiones. Y tenemos una que va de AD, que es la que conocemos. Y, mejor dicho, no conocemos porque queremos encontrar la masa, pero tampoco conocemos las tensiones que hacen que se mantenga en equilibrio. Entonces, lo único que nos están dando
es las constantes de estiramiento. De acuerdo o depende del material que se esté utilizando, es la constante de estiramiento. En este caso nos dan que la constante de estiramiento de A a B es de 30 newton entre metro, mientras que la de A a C es de 20 newton entre metro. Y vemos aquí que para calcular la fuerza necesitamos utilizar la constante y multiplicarla por la distancia. La distancia es la longitud no deformada y esta se le resta a la longitud deformada. Es decir, que si tú tienes un resorte, es posible que tú lo tengas de esta manera. Entonces, esta longitud se conoce como la longitud no deformada, es la LO. Es la longitud original, digámosle así. Entonces, cuando tú lo estiras o lo sometes a una tensión, se estira el resorte y entonces esta es longitud deformada y es L. La distancia o la diferencia entre ellas dos me da S, que es la distancia la cual se estiró. Esa distancia multiplicada por la constante nos da el valor de la fuerza. Nosotros necesitamos esa fuerza para encontrar esa masa que nos están pidiendo. Entonces, una vez que ya te expliqué, voy a borrar para continuar. Ok, ahora, ¿qué necesitamos hacer? Nos están dando la longitud no alargada, que es de 3 metros. Nos están dando LO. Necesitamos encontrar L. Y para encontrar L nos podemos apoyar en el teorema de Pitágoras, donde hacemos, dado que conocemos que esta distancia equivale a 4 y esta es igual a 3, entonces 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, sacamos la hipotenusa de este triángulo. Y esa nos representa esos 5, son 5 metros que representan la longitud deformada. Y ahora, una vez que tenemos eso, podemos encontrar las componentes, las expresamos como si fueran coordenadas rectangulares, la magnitud por el coseno de la dirección de cada uno de las componentes, al igual que este caso, que este otro vector, y lo que hacemos es hacer sumatorias. Para hacer la sumatoria de fuerzas en X, igualarlas a 0, tomamos los valores de X de ambos triángulos. Te recuerdo que estos nos forman triángulos rectángulos y que lo que estamos haciendo es descomponer esta magnitud que no conocemos en Y y en X para poder sumar todas las X y todas las Y, los valores de X y de Y. En este caso tomamos el valor de menos AC coseno de 45 y se lo sumamos a B coseno de 36.87 y lo igualamos a 0. Dado que ya no hay otra fuerza en X que podamos sumar, solo se queda representado de esta manera. Y en Y tendríamos 3 fuerzas o 3 tensiones. Una que sería AC seno de 45 y la otra AB seno de 36.87 grados y menos la masa por la gravedad que representa el peso y esto sería igual a 0. Pero antes de continuar, si observas, podemos encontrar la fuerza AB dado que ya tenemos la distancia que se desplazó ese resorte o que se alargó ese resorte, dado que la longitud deformada es de 5 metros y la longitud no deformada es de 3 metros, la diferencia me da de 2. Esto corresponde a 2 metros, que fue lo que se alargó. Por lo tanto, al multiplicarlo por la constante de resorte o rigidez, nos da una fuerza de 60 newton. Significa que esta fuerza o esa tensión es de 60 newton. Ya conocí una de ellas. Ahora
Para encontrar AC, lo que hacemos es despejar esta primera ecuación y sustituyendo el valor de la fuerza en AB, y a la hora que despejamos, pues nos da el valor de AC. Recuerda que si esto está sumando, pasa del lado del igual restando, y este que está multiplicando pasa dividiendo, pero se lleva el signo menos. Al multiplicar y dividir, nos queda un valor de la tensión de 67.88 newton. Por lo tanto, cuando yo establezco mi segunda ecuación, puedo sustituir el valor de AC, el valor de AB, que ya lo encontré, y despejar la masa. El valor de la gravedad lo conocemos, lo tomamos como 9.81. Cuando sustituyo, los valores de las fuerzas y despejo el valor de la gravedad que divide a todo, encuentro la masa. La masa sería igual a 8.56 kilogramos.